Hola, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Loreto, anfitrión. Ahora vamos a hablar sobre el advenimiento norafricano de los pastores del Sinaí. Sí, estos agentes, los pastores del Sinaí, ellos marchan el 5500 antes de Cristo fuera de su península y van por toda la zona mediterránea del África, que se llama África del Norte. Y justamente comienzan su saga cuando los LBK, los eh, europeos del norte de la cerámica de bandas, LBK, empiezan también su florecimiento. Mientras florecen en el norte, florecen allí en el sur. Florecen al norte de los Alpes, florecen al sur del Mediterráneo. Y esta cultura tiene que ver mucho con la cultura que aparecía en Italia y en España. Ahora se entiende, ¿no? España, Italia, Mediterráneo, y una contraposición con el norte. Siempre ha habido eso, ¿no? En la época romana también, los romanos conquistan Hispania y recién ahí van al norte, ¿no? Una parte del norte de Germania no es conquistado por el Imperio Romano, pero se romaniza con bastante rapidez. Sin necesidad de ser conquistada ya se romaniza. Y más al norte usan el alfabeto romano y lo modifican en runas. ¿Ves? O sea, el norte cae y absorbe elementos culturales del sur. ¿Ves? Lo mismo en la época neolítica, también, neolítico, finales del neolítico, el norte cae, el apocalipsis LBK aparece y el sur se mantiene todavía fijo, la parte de Francia, de las llanuras que están unidos a la llanura de los LBK, geográficamente también, caen, pero el sur se mantiene fijo. Igual pasó. En la época celta, miles de años después, también pasó. Los romanos conquistan la zona sur y el norte, donde están los celtas, los germanos, comienza a degradarse. Todas esas sociedades comienzan a sentir un desajuste. Ya lo habían sufrido anteriormente, ya lo hemos visto aquí en Realidad Política. Entra a la página de Realidad Política. Habían sufrido épocas de dispersión y épocas de nomadismo. Ahora estaba en una época de dispersión. ¿No? Ya hemos visto el tema de la reina de la ruta de Hungría, la ruta del Danubio. ¿No? Ya lo hemos visto aquí. Entonces, comienzan poco a poco a dispersarse un poco, dispersarse más, y eso los hace más conquistables por los romanos. Justamente estaban en una etapa de debilitamiento, las zonas del norte. Por eso los romanos conquistan esas zonas con más facilidad. Sí, sí, claro. Entonces, Julio César va a la campaña de las Galias y lo hace en unos cuantos años, ¿no? Claro, sí, unos cuantos años, sí, sí. Es más fácil. La conquista de España fue más difícil, demoró décadas, décadas, ¿qué? Porque era una zona todavía fuerte. Y ahora vamos a hablar sobre los ancestros de esos españoles, que son los íberos, ¿no? Vamos a ver de dónde vienen, de dónde. Sabemos que vienen los íberos, vienen después los celtas, se mezclan en el centro con los celtíberos, ya hemos visto eso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esto, el advenimiento norafricano de los pastores del Sinaí. Eso fue en el año 5500 antes de Cristo, en la época del florecimiento del Neolítico. Es la era neolítica, cuando se adoptaron la agricultura y la ganadería. Esta era es uno de los periodos de transición social y económico más estudiados en los últimos años. Fue el periodo de los grandes cambios en la evolución de estas sociedades. Vamos a ver. Sucede que hay investigaciones que han combinado excavaciones, ADN, y han entendido un rápido desarrollo del Oriente Medio, una fértil región conocida como el Creciente Fértil.
Sí, una región, es el creciente fértil. Las innovaciones que surgieron ahí se difundieron y fueron adoptadas por todos los cazadores recolectores de la península de Anatolia, la actual Turquía. Sí, los cazadores recolectores adoptaron la agricultura, crearon un núcleo social, un núcleo poblacional, crearon un pueblo y ese pueblo empezó a migrar, a buscar valles. Pues, encontraban un valle y empezaban a hacer cultivos, chacras. Y subían valle arriba, subían valle arriba, subían y subían, subían, y encontraban un valle al costado y seguían remontando y seguían, iban por la costa hasta encontrar otro valle y subían, remontaban todo ese valle con chacras, con campos de cultivo, lo llenaban el valle de campos de cultivo y sucede que atrás había otro valle, llegaban a la cabecera a la cabecera de esa cuenca y justamente el otro valle empezaba atrás. Y seguían remontando y remontando y remontando. Y todo lo llenaron de campos de cultivo. Es ese pueblo. Hace unos 8500 años, o sea, más o menos en el año 6500 antes de Cristo, miembros de comunidades agrícolas cruzaron el mar Egeo, llegaron a Grecia, los Balcanes, junto con sus técnicas, que eran las mismas técnicas anatólicas, las técnicas de Anatolia. 5 siglos después ya estaban cruzando Italia, algunos de ellos. O sea, como te digo, buscaban un valle, lo remontaban, hacían campos de cultivo, iban al otro valle, seguían, había otro valle atrás, atrás de las montañas había otro valle y seguían y seguían y seguían y seguían. Y eso demoró pues siglos llenar todos los valles con campos de cultivo. El Neolítico llega a la península ibérica hace unos 7600 años, es decir, en el año 5600 antes de Cristo. Es más, aquí hablamos de la primera aldea campesina neolítica en España que la acaban de encontrar, esa primera aldea. O sea, los primeros colonos, ¿no? Encontraron los rastros de los primeros colonos campesinos en España. Esto se produjo paralelamente a su aparición en las islas de Córcega y Cerdeña. O sea, también iban por mar, así como su paulatina expansión por los valles fluviales de de Europa continental. Ello condujo a un aumento del tamaño de la población y se produjo un enorme cambio demográfico. Sí, un enorme cambio demográfico cuando los cazadores recolectores locales fueron asimilados, lo que provocó una amplia variación genética y cultural. Estas comunidades fueron las últimas comunidades de la era mesolítica. Sabemos el paleolítico, el mesolítico. El mesolítico fue ese pueblo que vio cómo el mundo empezaba a cambiar de forma geográficamente, orográficamente, hidrográficamente. Ese mundo es el mesolítico. Esos mesolíticos que vieron ese cambio ya se funden con los campesinos, se fusionan con los campesinos que llegan de Anatolia y ahí es donde termina la cultura mesolítica. En la península ibérica, las prácticas que trajeron las poblaciones neolíticas, los campesinos, fueron similares a las que habían aparecido unos siglos antes en Italia. La decoración de la cerámica es particularmente significativa, como lo estás viendo acá, ya que es un fuerte indicador de afinidades culturales. Consistía en motivos impresos, conocidos como la cerámica cardial, en la que a menudo se utilizaban conchas marinas de berberechos para crear impresiones de borde dentado, como lo que estás viendo acá. Hacía con conchitas marinas. Así se imprimía en la cerámica, en la arcilla de la cerámica. Y se daba ese motivo. Es la cerámica cardial. Este tipo de cerámica se ha encontrado en las zonas costeras de todo el Mediterráneo, por lo que se cree que los pueblos del Neolítico viajaban en sencillas embarcaciones que navegaban cerca de la orilla. En un tiempo relativamente corto, estas poblaciones llegaron a ocupar toda la península ibérica, donde experimentaron una rápida evolución cultural. Aquí están sus cráneos. Sí. Mientras el Mesolítico se desarrollaba en Europa,
En la edad de la Piedra Media, de los cazadores recolectores, los últimos cazadores recolectores, mientras ellos estaban allí en Europa, las comunidades norteafricanas también subsistían gracias a la caza y la recolección. ¿Sí? También, genéticamente eran muy similares a grupos de varios miles de años antes. O sea, no ha habido cambio. Es lo que ya hablábamos anteriormente, son los auriñacienses, es decir, esos humanos 2.0 que cuando llegan ven que los neandertales y los humanos 1.0 estaban diezmados. No sabemos exactamente por qué, ¿no? Pero llegan los humanos 2.0 y comienzan a florecer y crean varias culturas. Magdaleniense, tulucense, creo que era, ¿no? Y varias culturas. Asilense, crean bastantes culturas una tras otra, ¿no? Creaban una cultura y después lo mejoraban y se transformaban en otra cultura mejor. Y así poco a poco, poco a poco. Ya, esos eran los cazadores recolectores que siguieron durante el Mesolítico. También empezaron a desarrollarse, ¿no? Era el mismo pueblo, pero en diversos estadios culturales de evolución. Esos eran los pueblos de los cuales se habla aquí, ¿no? De Mesolítico se desarrollaba en un Mesolítico de Europa y de Norte de África. eh, Eran muy similares a esos grupos de varios miles de años antes, del final del Paleolítico Superior. El Paleolítico Superior es la era del hombre, del humano 2.0. O sea, esos humanos 2.0 siguieron manteniéndose hasta que vieron la llegada de los primeros campesinos de Anatolia. ¿Ves? Ahí cambia. Ahí es donde cambia todo. Cambia todo. De estos se han descubierto restos en la cueva de Tafural, en Ouja, Marruecos. Estos grupos no parecían disponer de alfarería, al menos no los del norte del Magreb. No eran alfareros, no tenían cerámica. Más al sur, el Sahara tenía un aspecto muy diferente al de hoy. Era más húmedo e incluso era ¿verdad? Era más húmedo, incluso había sabanas, pastos, bosques, ríos, lagos. Allí la población cazadora-recolectora sí parecía disponer de cerámica, concretamente en zonas como los actuales Mali, Níger y Sudán. Es lo que ahora sería el Magreb, del cual también hemos hablado aquí. En unos 5500 antes de Cristo comenzaron a aparecer signos de agricultura y ganadería en el norte de Marruecos, junto con esta cerámica impresa de Cardial, que también aparece en la zona de Italia. Estos pueblos estaban ya consolidados de tal manera que los LBK no podían bajar hacia el sur, no podían expandirse hacia el sur porque tenían un freno ahí. Eran frenados por los Cardial, que ya estaban bastante fortalecidos. Entonces, esta cerámica Cardial tenía similitudes con piezas encontradas en la península ibérica de la zona mediterránea que estás mirando acá, ¿no? Esa era la similitud. O sea, la cerámica que ya había en Marruecos, en el norte de Marruecos, era similar a la que había aquí en España. Aquí en España era similar. Estas se han encontrado principalmente en la península de Tingitana, cerca del actual Tánger. Las innovaciones agrícolas incluyeron cultivos de cereales, trigo, cebada, leguminosas como frijoles, guisantes, lentejas y la cría de ovejas y cabras. Junto con la aparición de la cerámica, hay evidencia de cuentas que decoraban pequeños gasterópodos marinos, así como cuentas hechas de cáscaras de huevos de avestruz que estaban muy extendidas en sitios anteriores y en toda la región de la antigua África. Y acá puedes verlo, ¿no? Este es la cerámica cardial. Esto es del Neolítico antiguo, a los inicios del Neolítico. Sí, milenio 5, milenio 6, milenio eh, 5. O sea, aquí el Neolítico empieza a florecer.
Estos acontecimientos plantean una cuestión, o sea, sobre si estas innovaciones podrían haberse extendido desde la península ibérica. Si es así, ¿cómo fue que se adoptaron? El estudio de los restos humanos en esta zona de Marruecos, de Taftal El Gar, en Tetuán, ha aportado respuestas porque justamente han sacado el análisis del ADN de cuatro personas. Estas cuatro personas vivieron entre los años 5400 y 5100 antes de Cristo y han encontrado ahí mestizaje y travesías transcontinentales de Europa, Asia, África. Claro, está con el Mediterráneo ahí como un gran lago. A diferencia de hallazgos anteriores, los habitantes neolíticos de esta cueva eran genéticamente similares a los pueblos neolíticos europeos, en su mayoría de herencia anatolia. Aquí lo ves, la herencia anatolia. Eran muy similares, del área que corresponde aproximadamente a la actual Turquía, con atribuciones de cazadores-recolectores mesolíticos. Acá, acá podemos verlo. Vamos a ver acá. Aquí está. Acá lo voy a poner. Ya. Sí, con entonces eran muy similares con con los neolíticos de Anatolia, ¿no? Contribuciones de cazadores-recolectores mesolíticos europeos. O sea, estos anatolios, estos campesinos de la zona de Anatolia, que se asentaron en España, se cruzaron con los nativos cazadores-recolectores, y ese gen cazador-recolector de la península ibérica baja hasta Marruecos. La población local solo constituía el 15 y el 20% del acervo genético. Eran solamente eso, el 15 y 20% era de población local. O sea, eran 20% de la sangre nativa de esa zona. Todo lo demás era la sangre, eran de los colonos campesinos, de los campesinos de la península ibérica, que habían bajado a Marruecos. Esto indica una población neolítica en la zona que se puede llamar criolla. ¿Por qué? Porque es genéticamente similar a la que se hallaba presente en la misma época en la península ibérica, pero no estaba en la península ibérica. Y además estaba en la zona de África del Norte. Y además era muy diferente a la que había habitado África del Norte unos siglos antes. Así, por eso se llama criollo. Los Boers del Transvaal, de la zona de África, también eran criollos, ¿no? Porque justamente eran similares a su lugar de origen, donde ya no estaban lejos de su lugar de origen y conservaban la genética de su lugar de origen, pero estaban lejos de ese lugar y eran diferentes al, a los pobladores nativos del lugar donde se estaban asentando. Eso significa ser criollo. La palabra criollo viene de ahí. Este, y, y, y cala para todo, hasta para estos campesinos neolíticos, españoles, hispanos, ibéricos en África del Norte, como para un africano traído a las Antillas. También, ellos también se llaman criollos. Los africanos traídos a las Antillas, también en las Antillas se les llamaba criollos. Aquí también los europeos blancos venidos de España al virreinato del Perú también se llamaban criollos. Ese es el criollo. El criollo es alguien que tiene, que guarda una ascendencia genética eh, propia de la metrópoli de la cual proviene, pero no tiene genéticamente nada o mucho, poquísimo que ver, tiene genéticamente poquísimo que ver con la población nativa del territorio en el cual se asienta. Eso sería entonces un criollo. Por el contrario, en una necrópolis de 7500 años de antigüedad, es decir, del año 5100 antes de Cristo,
que está apenas a 200 kilómetros al sur, ¿sí? 200 kilómetros al sur, en un sitio llamado la cueva de Nankumosa, se descubrió una comunidad entera de agricultores. Aunque tenían cerámica impresa, su perfil genético era enteramente autóctono de la región. O sea, había cazadores-recolectores que se volvieron campesinos, adoptaron el modo de vida campesino de estos nuevos pobladores, de estos nuevos recién llegados. Decidieron volverse campesinos. Sí. Esto parece ser evidencia de que la población local simplemente adoptó las prácticas neolíticas sin asimilarse a una nueva sociedad. O sea, tomaron la práctica nada más. Se volvieron también campesinos. Les gustó, le dieron alguna utilidad y se volvieron campesinos. Adoptaron eso, pero no se mezclaron genéticamente. O sea, no era necesaria una mezcla genética. No siempre es necesaria una mezcla genética para poder adoptar un estilo de vida. Eso también lo vemos después con los helenos, en la misma Turquía, en la misma Anatolia vemos eso. Gente sin sangre griega, hablando griego, leyendo griego, escribiendo en griego, eh, yendo a teatro, a un teatro griego, practicando deportes griegos. Eso, o sea, rezando, levantando templos a dioses griegos, gente que no era griega, sobre todo en la misma zona de Anatolia de la cual estamos hablando. O sea, no era nada de eso, pero eran helenísticos, eran helenizados, gente helenizado, no tenían nada que ver con los griegos, pero se helenizaban, asimilaban todo el hábito del griego sin ser de sangre griega. Eso se llama el helenismo, es lo que trajo Alejandro Magno cuando realizó sus conquistas, es la consecuencia cultural de las conquistas del Macedonio. Bueno, entonces como vemos también sucede lo mismo acá, no se mezclaron genéticamente con ellos, pero se asimilaron su estilo de vida. Estas poblaciones que están aquí, más al sur. Siguieron manteniendo su perfil genético, pero decidieron ser agricultores. O sea, asimilaron eso, pero no se mezclaron genéticamente. Aquí. Vamos a ver, 1000 años después, hace unos 6500 años, o sea, en el año 4500 antes de Cristo, eh, cuando la última aldea LBK de la cerámica de la cerámica de bandas, ¿no? La última aldea cae, justamente 1000 años después, en el año 4500 antes de Cristo, y empieza el apocalipsis de un milenio y tanto. ¿Sí? Aparecieron nuevos tipos de cerámica en yacimientos neolíticos en la costa atlántica de Marruecos, aquí en esta zona de acá. Tenían decoraciones moteadas y a menudo impresiones de cuerdas similares a las que se ven en el Sahara. Aquí está. Yacimientos neolíticos, cerámica. Justamente en esta zona que estoy mostrándote acá. Este es un conchal. Ahí puedes ver las conchitas. Ah, es un conchal. Ahí también han encontrado cerámica. Es enorme el conchal, es enorme. Ahí han encontrado cerámicas. Hicieron el análisis genético de 3 individuos vinculados a este grupo de cerámica, hallados en una necrópolis llamada Chirag Rouasi, cerca de Rabat, allí en Marruecos. Revela una vez más un proceso de cambio. Parecen descender de poblaciones neolíticas, pero no de Anatolia, no de la zona de Anatolia, no de la zona de la Turquía asiática, ¿no? De ahí no, más bien de otro sitio, ¿no? De otro sitio. Es del Levante Mediterráneo, del Oriente Medio. Es decir, del Levante Mediterráneo, sería sí, de Palestina, el Líbano, ¿no? Sí, del Oriente Medio. Se cree que viajaron desde el Sinaí, es decir, los pastores del Sinaí. Eso es lo que encontraron ahí, 1000 años después. En el año 4500 aparecen los pastores del Sinaí. Atravesaron el Sahara sí, en grupo, atraviesan el Sahara. El Sahara era mucho más húmedo y hospitalario que en la actualidad
lo hacen acompañando a manadas de animales. Eran los pastores del Sinaí. Su genética también incluye un pequeño porcentaje de cazadores recolectores locales. También, pues, estos aparecen ahí, comienzan a ir por toda la zona. O sea, si los Yamnaya iban desde la estepa y iban por la Europa continental, los pastores del Sinaí eran justamente era la contraparte sureña de los Yamnaya. Los Yamnaya eran pastores de las estepas y este otro pueblo que todavía no le pone nombre eran los pastores del Sinaí. Los Yamnaya iban de las estepas e iban hacia occidente, migrando hacia occidente, y los pastores del Sinaí también migraban hacia occidente, hacia occidente por todo el norte del África mediterránea, y los Yamnaya lo decían por la zona continental de la Europa. O sea, también había otro grupo más de pastores, pero estos estaban en el Sinaí. Entonces, ya estamos entendiendo cómo era esto. Vamos a seguir viendo acá. Vamos a ver, entonces acá este es el Punchal. Acá puedes ver esta cultura, la cerámica cardial. ¿Sí? ¿Está? Finalmente, hace 5.700 años, es decir, el año 3.700 antes de Cristo, hacia el final del Neolítico, o sea, cuando ya empieza la caída de todo esto, ¿no? En 3.700 años, cuando hay una etapa de convulsiones, el ADN humano descubierto en el yacimiento de Kelif, el Baró, también cerca de Rabat, parece cerrar el círculo, con evidencias de mestizaje entre todos los grupos anteriores. Todos los anteriores que he mencionado, todo eso se mezcla. El genoma encontrado allí es una mezcla derivada de cazadores recolectores indígenas del norte de África, agricultores de Anatolia, mezclados con cazadores recolectores europeos y un grupo de pastores de Levante. Así, se vuelve un crisol. En el contexto general del Magreb occidental, esto constituye la base de un crisol ancestral de culturas que ahora comparten la mayoría de sus habitantes. El acervo genético de la población actual de la región es una unión formada durante milenios, no, millones de años de tres continentes. Eso pasó con los pastores del Sinaí, ¿no? Ellos, ellos se encargan de juntarlos a todos, de crear, con su travesía, pues dejan su acervo genético ahí y hay una mezcla y terminan con la mezcla. Acá están los restos. Acá podemos ver. Esta es la cerámica de bandas, o CLBK, la cerámica cardial. Arriba está la cultura erteboliense, ¿no? O sea, los de la cerámica de bandas no podían subir muy al norte porque se topaban con esta gente, con estas personas, ¿no? Aquí después se desarrollaría la era vikinga milenios después. Se topaban, tampoco no podían ir muy al sur porque se topaban con la cerámica cardial, que ya estaban muy fortalecidos. Estaban ahí encerrados. Así que empezaron a finiquitarse entre sí. Acá está. Acá lo puedes ver también de estas culturas de las cuales hemos hablado, ¿no? El neolítico danubiano, el neolítico nórdico, aquí está, la cerámica Cardal, aquí. Entonces aquí, en el Cucuteni, ¿no? Esa es la cultura Cucuteni. Ahí. Justamente de esa zona venían los Yamnaya e iban hacia el oriente, hacia el occidente. Igual, más abajo, la gente del Sinaí también iba hacia el occidente, pero el occidente de la zona de África. O sea, eran los pastores, ¿no? La irrupción de los pastores, los pueblos pastores. Bueno, pues eso sería todo por hoy. Ya sabes, suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides. ah, la verdad está a la vista. Saludos.